Le damos la bienvenida a la doctora Lorena Díaz, que bueno, ella es profesora e investigadora titular B en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. La doctora Díaz González es doctora en Ingeniería en Energía por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, con maestría en Tecnologías de la Información y licenciatura en Informática. Su investigación se enfoca en el desarrollo de herramientas computacionales basadas en inteligencia artificial para abordar problemas en salud y ambiente, trabajo que realiza como parte del Centro de Investigación en Ciencias de la UAM. Bueno, y pues sin más, dejamos a la doctora para iniciar el taller. Muchas gracias. Gracias por el espacio, también por la invitación. Voy a compartir. Entonces vamos a ir a la notebook, ¿no? ¿Sí se ve que se comparte? Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. La vez pasada trabajamos en esta notebook en la primera parte, más teoría, pruebas paramétricas, y bueno, hoy nos vamos a enfocar en la sección 6. O sea, si vemos la notebook que compartimos, toda esta primera parte, hasta, digamos que fue la sección anterior que abordamos, ¿no? Todos estos puntos, ¿no? De las pruebas paramétricas, ANOVA, TStudent. Entonces, bueno, nos vamos a ir para aprovechar mejor el tiempo, vamos a ir directo a las pruebas, al punto 6, a esta parte que está aquí, pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Va? Y bueno, pues la intención es abordar pues varias pruebas. Es bastante material. Voy a tratar de ir rápido para que podamos ver todo, al menos como una introducción, y traigo dos prácticas como integrales. Desgraciadamente no son de bio, son como estadística general, pero en algún momento prometo que voy a involucrarme más con este campo y ver más el análisis estadístico que se hace aquí, ¿no? Que es todo un mundo. Estuve leyendo y es otro universo, ¿no? Bueno, entonces, pero hoy vamos a hablar pues como estadística paramétrica general, pero como al ser no paramétrica, perdón, se aplica también a estas distribuciones que podemos tener acá en datos biológicos, ¿no? Bueno, entonces las pruebas paramétricas, digamos que lo básico es que estos datos no tienen que seguir una distribución normal, no es obligación, ¿no? No hay una necesidad o no hay una obligación de que tengamos una distribución normal, es decir, gaussiana. Entonces, cuando eso sucede, pues realmente no, digamos que las pruebas paramétricas que normalmente son las muy comunes que se usan, pues no son apropiadas, ¿no? Para estos datos que no se distribuyen de manera normal, ¿no? Entonces, a ver, las pruebas paramétricas pues se basan, a diferencia de las otras, de la otra estadística paramétrica, pues se basan en rangos o ordenamientos, ¿no? Y un ejemplo, pues es cómo se calcula la mediana, ¿no? La mediana, pues tenemos que ordenar todos los datos y el que está a la mitad es la tendencia central, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Simplemente de cómo se calcula la tendencia central a diferencia del promedio, ¿no? Que tenemos que sumar todos los datos y dividirlos, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo de que se basa en ordenamientos, pues ese es el principio básico de las pruebas no paramétricas, ¿no? Asignar rangos y ordenamientos de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se utilizan las pruebas no paramétricas, pues siempre que los supuestos de normalidad, que ya habíamos visto en la clase anterior o el taller anterior, no se cumplen. O también platicamos algo acerca de la homoscedasticidad, que es eso, es como cuando los grupos o las muestras que estamos comparando no tienen una igualdad de varianzas, es decir, que tenemos diferente varianza en cada uno de los grupos o muestras que estamos comparando. Entonces, si esos dos supuestos básicos no se cumplen, no podemos recurrir a la estadística paramétrica, entonces tenemos que venir a esta otra área, ¿no? Y también cuando los datos, digamos que no, más bien provienen de escalas ordinales o de rangos, es decir, no son datos experimentales que obtenemos continuos, ¿no? Que medimos en el laboratorio, cuando más bien son escalas ordinales o de rangos, pues también tenemos que venir hacia las pruebas no paramétricas, ¿no? Y bueno, no es el caso en este campo,
pero también hay campos en donde las muestras son de tamaño muy pequeño. Aquí no es el caso, más bien aquí tienen demasiados datos, ¿verdad? Y también otro caso es, aunque tengas todos los supuestos, pero tienes outliers, ¿no? Entonces tienes datos continuos, es una muestra de un tamaño aceptable, pero tiene datos outliers, ¿no? Y entonces eso pues nos afecta la normalidad y tampoco podemos aplicar las pruebas paramétricas, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Las pruebas no paramétricas se basan en este tipo de cálculos básicos que son rangos de datos, ¿no? ¿Qué significa? Es, por ejemplo, se ordenan todos los valores de menor a mayor, como cuando hacemos el cálculo de la mediana, y se asigna un rango, ya que están ordenados, ¿no? Un rango significa que tú estás en la posición 1, 2, 3, 4, ¿no? Eso es asignar un rango a cada valor, ¿no? Y luego se comparan las sumas o medianas de estos rangos, ¿no? Ya no se consideran los valores en sí, sino el rango en el que está ese grupo de valores, ¿no? Y bueno, pues ya el estadístico que resulte, ahora ya estamos hablando de algo muy general, pero el estadístico que resulte, pues ya se va a evaluar con una distribución de referencia, ¿no? Una chi cuadrada, sé, una Fisher, que ahora también platicaremos un poco sobre eso. Cada prueba estadística, pues tiene su estadístico, ¿no? Entonces, ahora solo estamos hablando en general, ¿no? Mm, bueno, de manera como global, vamos a platicar un poquito cuáles son las contrapartes de las pruebas básicas. Nosotros ya el taller anterior platicamos sobre las pruebas tradicionales, paramétricas, ¿no? Como TED-Student, cuando tenemos muestras independientes, eh, ya lo platicamos, ¿no? Pero tenemos entonces ahora, ¿cuál es la contraparte? Cuando justamente sí tenemos muestras independientes y aplicaría la TED-Student, pero no cumple los supuestos de normalidad ni de homocedasticidad o de igualdad de varianza. Entonces, en ese caso, la contraparte es la de Mann-Whitney, ¿no? Que nos permite comparar dos grupos independientes, ¿no? Está la otra también, TED-Student, que tenemos un grupo de individuos, de organismos, de objetos que se les aplicó no sé, alguna intervención, algún procedimiento, pero es el mismo grupo, entonces a eso se llaman muestras pareadas, ¿no? Pero igual, si no tenemos los supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas, pues tenemos que recurrir a otro tipo de prueba y en este caso es la de Wilkinson, ¿no? La Wilkinson y de rango de signo, ¿no? Entonces aquí nos permite comparar dos grupos, pero deben de ser el mismo, digamos que el mismo conjunto de objetos, ¿no? También está la de ANOVA, que ya la conocemos bastante, ¿no? Tenemos un análisis de varianza considerando un factor, ¿no? Igual, para la parte no paramétrica, pues tenemos a Kruskal-Wallis, ¿no? Igual, pues la intención es comparar aquí más de dos grupos independientes. ANOVA siempre vamos a trabajar cuando tenemos más de dos, ¿no? Estas te estuden, pues cuando tenemos solo dos grupos, ¿no? Ya la ANOVA tenemos tres o más. Entonces, y cuando tenemos un factor, pues se le llama ANOVA de un factor o también ANOVA de dos factores, ¿no? Esta también es digamos que es algo muy parecido a la T-Student de muestras pareadas, pero cuando tienes tres grupos. Entonces, pero no tiene los supuestos, no cumple los supuestos de normalidad y hay que ir a la prueba Friedman, ¿no? Entonces, también nos permite comparar más de dos grupos relacionados, ¿no? Bien, entonces, bueno, este es un pequeño resumen de las pruebas de Studying ANOVA muy básico, pero así como eso, pues tenemos una gran cantidad de pruebas, ¿no? De verdad son muchas y aquí no estamos involucrando a las más usadas en bio. Sí. Mm. Yo tengo 3 líneas celulares del mismo tipo de cáncer y quiero comparar justamente genes diferencialmente expresados. Las paramétricas son las que yo tendría que aplicar en ese caso para por la definición que da de que se parecen, deben de parecerse los grupos y deben de ser mayor a dos. No. O sea, tú puedes trabajar con la estadística paramétrica o no paramétrica. Eso es independiente como de en sí de los grupos, sino más bien que haya el supuesto de normalidad. De cuenta que nosotros, si tú ves tu variable, la variable que quieres trabajar, que se distribuya normalmente
¿sí? Y que hagas un análisis de varianzas y que veas que sí hay una igualdad de varianzas, entonces sí te vas por el lado paramétrico. Pero si esos dos supuestos no se cumplen, entonces tendríamos que ir ajá, en el caso de si tienes dos grupos y tú dices, pues es el mismo conjunto, ¿no? De individuos que yo les estoy haciendo como un procedimiento a cada uno de ellos y tengo ya tres muestreos, ¿no? Tres muestras independientes, ¿no? Entonces, si tienes tres, pues entonces ya no podemos aplicar esta prueba, ¿no? Te estudian porque, suponiendo que no se cumplen los supuestos de normalidad, y tendríamos que ir a Wilkinson, ¿no? Pero solamente podemos trabajar con dos grupos, comparar dos grupos relacionados. Si necesitamos hacerlo con más de dos, entonces habría que ir con Friedman, ¿no? Esta sería como que la prueba de, supongo yo que en tu caso tampoco se van a cumplir los supuestos de normalidad ni de homoscedaticidad. Entonces, en este Mm. caso sería comparar con esta prueba. Sí, ok. Y bueno, aquí lo que platicaba es las primeras dos pruebas que yo puse en esta tablita condensada, así como en general, como tener un resumen para empezar, es justo yo tengo un conjunto de datos, no sé, ya sea una variable con varios grupos, y quiero saber, pues, por qué lado me voy a ir, por el paramétrico o no paramétrico, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una prueba exploratoria de normalidad, ¿no? Y para ello, pues ahí puse estas dos, pero hay más. Por acá puse otra exploratoria, Kolmogorov, también Kolmogorov, ajá. Esta también la pude haber puesto al principio, ¿no? Porque también es para explorar pero no propiamente normalidad. Esta te permite explorar si tus datos se siguen alguna distribución en particular. No exactamente tiene que ser normalidad, ¿no? Y bueno, Shapiro sí es exactamente para ver si tus datos siguen una distribución normal, ¿no? Esta es otra, Anderson-Darling, también es exploratoria, es decir, quiero saber si mis datos tienen un ajuste a una distribución específica, ¿no? Y es más robusta que Shapiro porque es en la parte de las colas, ¿no? Es más robusta en las colas esta, ¿no? Anderson-Darling. Y bueno, la primera, Shapiro, es como que más apta para menos, cuando tienes poquitos datos. O sea, en su caso, pues no sé, no, no sería la aplicación, ¿no? Pero hay muchos casos en la estadística que sí tenemos pues pocas muestras, ¿no? Pocos datos, ¿no? Entonces, pero en este caso más bien sería aplicar una Anderson-Darling para evaluar si tus datos siguen una distribución específica, sería esta, o la Kolmogorov, que tiene la misma funcionalidad. ¿No? Tengo dos muestras y quiero comparar si mis muestras provienen de la misma distribución, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, pero ahí propiamente estoy trabajando con dos muestras, ¿no? Estas dos muestras provienen de la misma distribución, que podría ser una distribución teórica, ¿no? Que yo la defina. Ok, bueno, entonces aquí hay otras dos que también puse, Bartlett y Levene, son dos pruebas del enfoque paramétrico para evaluar la igualdad de varianzas, es decir, lo que famoso que se le llama homocedasticidad o homogeneidad de varianzas o igualdad de varianzas. Bueno, cuando no sabemos de inicio si tenemos una igualdad o no de varianzas, podemos aplicar cualquiera de estas pruebas, Bartlett o Levene, pero ¿cuál es la desventaja? Pues que son paramétricas, ¿no? Tienen el supuesto de que necesitan los datos distribuirse de manera normal. Propiamente más Bartlett, ¿no? Afectada por datos no normales. Es decir, si tienes datos no normales, pues te puede decir cualquier cosa, no es algo creíble, ¿no? La Bartlett es más robusta que la Leven, perdón, es más robusta a la otra, ¿no? Y así, entonces aquí están incluidas incluso las que ya vimos, ¿no? T-Student, y su compañera, digamos su alterna, ¿no? Man-Whitney, es cuando no quieres comparar dos muestras independientes, pero tus datos no son normales, no tienen los supuestos de normalidad, entonces vienes a Man-Whitney, ¿no? Te estudian para muestras pareadas y su alterna, ¿no? Que es Wilkinson con este rango de signos, ¿no? Entonces, estas digamos que son así como que una u otra, dependiendo si tienes datos paramétricos o digo estadística paramétrica o no paramétrica, ¿no? Igual tenemos la nova de un factor que es paramétrica, esa ya la vimos, ¿no? Supone que tienes normalidad, igualdad de varianzas, o Mm. si no tienes esos supuestos, entonces vienes a Kruskal-Wallis, ¿no? Kruskal-Wallis es no paramétrica, es una alternativa a la nova, ¿no? Compara rangos entre grupos, ¿no? Luego vemos la otra, digamos el otro par, ¿no?
si estás en la estadística paramétrica, pues está la ANOVA de medidas de repetición o, o la Friedman, ¿no? Que es la misma idea, es comparar rangos entre condiciones relacionadas bajo un grupo de objetos, ¿no? De objetos, individuos o microorganismos, lo que estemos evaluando, ¿no? Por otro lado, esta Kolmogorov, bueno, la puse acá, pero realmente podría haber estado hasta arriba porque lo que estamos haciendo aquí es comparar si dos muestras provienen de la misma distribución, ¿no? Pero compara la diferencia en forma completa, no solamente se basa en la tendencia central y en la dispersión, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos a una T-de-Student, se enfoca en las medias, ¿no? Si vamos a una Leven, se enfoca en las varianzas, ¿no? Y esta Kolmogorov evalúa la diferencia en forma completa de la distribución. Así. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de estas. Chi cuadrada, también esta es del lado no paramétrico. ¿Cuándo podemos usarla? Bueno, cuando tenemos que trabajar con variables categóricas, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos también, para que nos quede bien claro, evaluar la relación entre dos variables categóricas, ¿no? Mm, esta también, estaba leyendo que se utiliza en el área bio. Yo no sabía si meterla o no porque estaba un poco extraña, como no las he usado, ¿no? Pero bueno, es una alternativa, test exacto de Fisher. No es la prueba de Fisher paramétrica, sí la propuso Fisher, le puso su nombre, pero es no paramétrica, ¿no? Entonces, es una alternativa chi cuadrada cuando las frecuencias son pequeñas y bueno, pues la idea aquí es que es muy exacta y es útil cuando tenemos tablas de 2 por 2. Igual vamos a ver ahorita un ejemplo de cuando tenemos eso, ¿no? Esta otra también, la prueba de permutación, compara medias, medianas entre grupos mediante ordenamientos, ordenamientos aleatorios. Y finalmente hay otras, hay muchas más, ¿eh? Yo solo agregué estas, ¿no? Z-score, Z-score, la normalización, ¿no? Z-test, que es una prueba paramétrica, compara proporciones entre grupos, ¿no? Y bueno, hay muchas más, hay muchas más. Ahora pusimos estas como hacer un pequeño resumen de lo más conocido y que deberíamos, como tener algo que nos diga en la cabeza cuando escuchamos Kolmogorov o Friedman o Chi cuadrada, ¿no? Así como nos dice algo cuando escuchamos a Test U de Guanova, así como que estas nos digan algo, ¿no? En nuestro saber, ¿no? Y bueno, lo primero que entonces tendríamos que hacer cuando tenemos un conjunto de datos, pues es evaluar los supuestos para saber elegir por qué lado de la estadística nos vamos a ir, ¿no? Antes de decidir entre una prueba paramétrica, como Testude-Donovan, o una prueba no paramétrica, como Mann-Whitney o Kruskal-Wallis, pues debemos de verificar los supuestos, ¿no? Entonces vimos ahí arriba cuáles eran las pruebas que nos pueden ayudar a verificar supuestos, ¿no? Para normalidad vimos que está Shapiro y está Anderson Darling, ¿no? Bueno, aquí solo puse Shapiro, ¿no? Y para homogeneidad de varianzas pusimos Bartlett y Leven. Bueno, aquí solo pusimos Leven, pero cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decidir? Bueno, si el resultado de esos supuestos dicen que sí se cumplen los supuestos de normalidad, pues no les suframos, ¿no? Vámonos por la estadística paramétrica, T y ANOVA, ¿no? Pero si uno de ellos falla, entonces no podemos ir hacia esa estadística paramétrica y hay que ir a la no paramétrica, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar entonces con algunas de las pruebas, ¿no? Una vez que hablamos en general, como una introducción, pues una de ellas es la prueba chi cuadrada, ¿no? Chi cuadrada es como muy usada, muy conocida. Bueno, yo la he escuchado muchas veces, sin embargo, tiene sus variantes. Es muy interesante esta prueba porque tiene 3 variantes, ¿no? Aquí los voy a resumir para irnos más rápido. Acá está el resumen, ¿no? El resumen de las 3 variantes de chi cuadrada, ¿no? Nos puede servir como una prueba de bondad de ajuste, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Es decir, ¿qué podemos hacer con una prueba de bondad de ajuste? Podemos evaluar si mis datos se ajustan a una distribución teórica, ¿no? Eso nos permite hacer la chi cuadrada. ¿Y qué necesito para ello? Pues las frecuencias por categoría. Ah, bueno, la otra parte importante es que chi cuadrada es para cuando tengo variables categóricas, ¿no? Que es muy común a veces que tenemos variables categóricas, ¿no? Entonces, es cuando tenemos variables categóricas y ¿qué necesito? Pues tengo las frecuencias observadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de votaciones y las frecuencias observadas serían, pues, cuántas mujeres o cuántos hombres votaron por cada partido, ¿no?
Entonces son las frecuencias observadas y las otras pues es la distribución esperada, ¿no? Bueno, esa es una, vamos a ver ahorita un ejemplo. Si quieren lo vemos de una vez para que no nos enredemos más, vámonos directamente a la prueba chi cuadrada para bondad de ajuste, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿no?, que tenemos un ejemplo. Vamos a simular que, que queremos evaluar si un dado es justo, ¿no? Si nosotros tiramos un dado, cada lado que pueda salir, que pueda aparecer en cada tirada, pues tienen la misma probabilidad, ¿no? Es como cuando tiras una moneda, ¿no? Que te salga, como decimos aquí, águila o sol, o cara o cruz, es 50% de probabilidad, ¿no? No, la moneda no está, dice, no está sesgada, no está cargada, la probabilidad es la misma, ¿no? Entonces aquí imaginemos que queremos, en este ejemplo, queremos evaluar, ¿no? Bueno, estamos simulando lanzamientos de dados para verificar si los resultados observados de estos lanzamientos de dados siguen una distribución uniforme. Uniforme es que cada lado del dado tiene una probabilidad igual, ¿no? En este caso, los 6 lados tienen una probabilidad igual. Entonces, esto pues es una distribución uniforme, ¿no? Como se esperaría para un dado que es justo, ¿no? Que no está sesgado, no está, no sé, cargado, también le llaman, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que con estas pruebas de hipótesis, pues siempre tenemos que armar primero nuestras hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis nula que armaremos en este caso es, pues, que el dado es justo, ¿no? Las frecuencias observadas se ajustan a una distribución uniforme. Todos los lados del dado tienen la misma probabilidad. Y la alternativa o la alterna es que las frecuencias, pues, son diferentes, ¿no? Para cada lado, ¿no? El dado está sesgado. Sale más el 2 que otro valor, ¿no? Que otro lado. Y bueno, este es el estadístico, ¿no? Las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas, ¿no? Igual, ya sabemos recordar que hay que calcular un valor de pi-valio. Es este estadístico lo calculamos y calculamos también el valor de pi-valio para saber si rechazamos la H0 o no la rechazamos, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir el ejemplo, ¿no? Queremos saber si un dado es justo, es decir, si cada cara de él aparece con la misma probabilidad, ¿no? Entonces, para este caso, pues aquí estaría nuestra hipótesis nula, es que la probabilidad de que salga uno, o que dos, o tres, o cada uno de los lados, pues es un sexto. Cada lado tiene la misma probabilidad, ¿no? El dado es justo. Y la alternativa, pues es que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, vamos a lanzar el dado un número de veces, contamos cuántas veces aparece cada cara y esas van a ser nuestras frecuencias observadas, ¿no? Si el dado fuera justo, cada cara debería aparecer exactamente, pues, n entre 6, ¿no? Es el número de veces, ¿no?, que vas a tirar el dado entre 6. Serían las frecuencias esperadas, ¿no? Calculamos el estadístico que vimos arriba, ¿no? Y con ese estadístico y los grados de libertad, pues vamos a obtener el pi-valio y con ese pi-valio podemos saber si rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el ejemplo, aquí está el código en Python, vamos a lanzar el dado 120 veces, ¿no? El lanzamiento de un dado 120 veces y vamos a hacer los cálculos para cada una de estas, de las frecuencias observadas y las esperadas para que podamos calcular el estadístico, ¿no? En este caso, pues, nosotros vamos a utilizar aquí, como la vez pasada, vimos que vamos a utilizar el paquete de Matplotlib y para graficar, que está el gráfico abajo, y SciPy es el paquete como de donde están las pruebas estadísticas, ¿no? En este caso vamos a utilizar la prueba de chi cuadrada, ¿no? Que está dentro de ese paquete, stats, chi cuadrada, y que le vamos a pasar, pues lo que necesita es las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ¿no? Con eso nosotros vamos a poder recibir nos devuelve este método, el estadístico de chi cuadrada y el pi-value, ¿no? Con ese pi-value venimos y evaluamos si vamos a seguir trabajando con el 95% de confianza y vamos a evaluar, ¿no? Si pi-value es menor que 0.05, pues entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Acuérdense que entre más pequeño sea el pi-value, es mayor evidencia que tenemos en contra del H0, ¿no? Entonces, si esto se cumple, entonces perdón,
Si esto se cumple, el dado pues no parece ser justo, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los resultados. Las frecuencias esperadas de estos 120 lanzamientos observadas son estas y las esperadas son estas, ¿no? Que si son 120 lanzamientos, pues que salgan 20 por cada cara, ¿no? Son seis caras, ¿no? Entonces, el estadístico nos da este valor, el p-value en este caso es grande, por lo tanto, pues la hipótesis nula no la rechazamos porque es un p-value grande y la conclusión es que los datos pues son compatibles con un dado justo, ¿no? Y ahí están las frecuencias de estos seis lanzamientos, no, de estos seis lados para las 120 lanzamientos de este dado, ¿no? Esta es una prueba de ajuste. Claro, este es el mejor ejemplo que existe para explicar una prueba de ajuste, ¿no? Claro, eso para nosotros, pues que llevarlo a nuestro campo, pues ya es otro rollo, ¿no? Decir, si realmente nosotros en nuestro trabajo necesitamos aplicar una prueba de ajuste, pues este sería el camino con una chi cuadrada, ¿no? Ahora, la chi cuadrada también tiene la otra alternativa, la otra variante, que podemos aplicarlo como una prueba de independencia. Entonces, vamos a regresar un poquito atrás, donde tenía yo la tablita, esta, ¿no? Chi cuadrada también nos permite hacer digamos que chi cuadrada tiene tres variantes, ¿no? En forma de bondad de ajuste, en forma de independencia, que es la relación entre dos variables categóricas, ¿no? Que necesitamos una tabla de contingencia de esas dos variables categóricas y seguir el estadístico, ¿no? El estadístico que tenemos aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos quede, nos quede más claro. Bueno, aquí el ejemplo que puse es votantes en México, ¿no? Este ejemplo vamos a aplicar la H cuadrada como prueba de independencia para analizar si existe relación entre dos variables categóricas, ¿no? Que ese es el objetivo de la prueba, ¿no? ¿Y cuáles van a ser estas? Pues el género pero realmente aquí nomás está a binario, ¿no? Hombre-mujer, porque si nos basamos en esta encuesta que está en el INEGI y solamente tenemos digamos que dos variantes para la variable género y para la variable la otra es la preferencia política, ¿no? Y la preferencia política, pues ahí sí hay de tres sopas, ¿no? O hasta cuatro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que queremos evaluar es si existe una asociación entre estas dos variables categóricas, entre ser hombre-mujer, hombre o mujer y la preferencia partidista, ¿no? Entonces, bueno, los datos se basan en proporciones aproximadas en esta encuesta en SUSY de 2023 de INEGI y fueron ajustadas a 1000 votantes, ¿no? Bueno, aquí están los datos, simplemente como aparecieron en las encuestas, así que los reportaron y lo único que vamos a hacer es estos datos llevarlos a las frecuencias, ¿no? Que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, estos valores pues representan los conteos, ¿no? Van a estar simulados a partir de proporciones que están reportadas en esas encuestas reales, ¿no? Le preguntaron a 1000 personas y contestaron esto, ¿no? De esos mil hombres contestaron estos en cada una de estas etapas, cada una de estas partidos y de las mujeres en cada una de estas también, ¿no? Opciones. Entonces, bueno, en este caso lo que queremos es también establecer pues ya nuestras hipótesis para que podamos nosotros hacer el estadístico, ¿no? Igual, aquí pues la hipótesis nula es pues que el género y la preferencia política son independientes, ¿no? Aplicamos el estadístico y bueno, vamos a evaluarlo, ¿no? En este caso, nos devuelve ya nuestro valor aquí, 12 menos 15 y el p-value, ¿no? Vamos a evaluar a 95% de confianza y bueno, en este caso, vamos a ver cuál es el valor que nos devolvió. Aquí están, metimos los datos aquí a Python, de los hombres, las mujeres. Con esta función o con este método vamos a calcular la tabla de contingencia que la necesita para hacer el cálculo del estadístico y lo que le vamos a pasar pues son simplemente estos valores que tenemos acá, ¿no? De esa tabla de hombres y mujeres y cómo están las proporciones, ¿no?
Para este caso, pues nos devolvió un estadístico de 16 con grados de libertad de 3. Tenemos un p-value pequeño, es decir, que sí tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, según este ejemplo, pues sí hay una relación entre esta variable, ¿no? Entre ser hombre y mujer y la preferencia partidista, ¿no? Bueno, busqué otro ejemplo porque dije, bueno, ahí solo son hombres y mujeres. Vamos a ver que hay otra cosa, ¿no? En Estados Unidos hay algo similar que reportaron el Instituto William en el 2022 y adaptaron una muestra también similar a la que está aquí en México, pero pues ya aquí con dos categorías, ¿no? Ser heterosexual o LGBT y además aquí bueno, según con esta encuesta, es que había más preferencia cuando digamos que de este grupo pues se ve que son más en demócrata, ¿no? Hay más demócratas y en el otro pues está como más variado, está más balanceado ahí, ¿no? El grupo hetero está como que más balanceado en los tres campos, ¿no? En los tres partidos, demócrata, republicano, independiente, ¿no? Y aquí pareciera, por el número de elementos que votaron por este partido o por la preferencia, pues está como más cargado. Pero eso es a ojo, ¿no? Hay que ver si la prueba estadística realmente nos dice si hay o no una evidencia estadística para que estén relacionados, ¿no? Entonces, bueno, pues metimos estos datos aquí a Python y aplicamos nuevamente lo mismo, ¿no? Pasamos los datos al método para que haga la tabla de contingencia. Con esto generamos nuestro p-value, ¿no? Nuestro p-value, nuestro estadístico, nuestros grados de libertad. Y con esto, pues ya sabemos el valor de p-value y todos estos, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí, pues eso de que vimos a ojo, pues resultó que sí hay una evidencia estadística, sí hay una asociación entre dos variables categóricas. Aquí no estamos hablando de mediciones, pues como tal, ¿no? Sino que son variables categóricas. Y así puede haber un montón de ejemplos, ¿no? Aquí solo para meterse en camisa de once varas, ¿no? Bien, entonces hay otra prueba alterna a esa chi cuadrada que se llama prueba exacta de Fisher que les platicaba hace un momento, ¿no? Que no es una prueba tan, bueno, yo no la había escuchado como sí había escuchado bastante a Chi Cuadrada, pero quizá por el área, ¿no? En la que he escuchado pero en el área de bio sí es una prueba muy conocida, la prueba exacta de Fisher, ¿no? Bueno, aquí la pongo como un ejemplo, como alternativa para una prueba de independencia, ¿no? También nos permite evaluar si hay una asociación entre dos variables categóricas, pero aquí la idea es que tengas solamente una tabla de contingencia de 2 por 2. Ahorita vamos a ver un ejemplo cuando se cumple ese caso, ¿no? Bueno, aquí está muy pequeñito, pero esta es la idea, ¿no? Si tienes el grupo uno y el grupo 2, y para el grupo uno no sé, puedes tener solo dos opciones, ¿no? Si este grupo uno tuvo éxito o tuvo fracaso. Cuántos de los del grupo uno tuvieron éxito y cuántos tuvieron fracaso, ¿no? Y del grupo 2 igual, cuántos tuvieron éxito y cuántos tuvieron fracaso. Esta es una tablita de contingencia, o como le llaman esto ajá, tabla de contingencia de 2 por 2. Siempre que tengamos algo así, pues podemos venir a utilizar esta prueba exacta de Fisher, ¿no? Aquí hay un ejemplo, puse un ejemplo que venía en un libro, ya no puse aquí la referencia, pero es un libro del 2022. Decía en el libro, aquí está simplificado, pero en el libro se quería evaluar si las ardillas hacían un sonido de alarma cuando estaban cerca o lejos de su madriguera, ¿no? Eso es lo que se quería evaluar en ese, ¿no? Entonces, supongamos que se liberaron un número de ardillas a dos distancias distintas, ¿sí? No podemos hablar más de dos porque esta es una prueba solo de 2 por 2, ¿no? Dos distancias distintas de su madriguera, ¿no? Las ardillas se liberaron a 10 metros de su madriguera, ¿no? Y a 100 metros. Entonces, digamos que el grupo 1 es de 10 metros y el grupo 2 es más lejos, se liberaron, ¿no?
De ese número de ardillas que se liberaron, 16 hizo el sonido de alarma, es decir, que la alarma es que las iba a seguir un depredador, pero ahí en el libro decía que simplemente las persiguieron, ¿no? No era un depredador real de una ardilla, simplemente las persiguieron para que hicieran este experimento. Entonces, de esas, 16 emitieron el sonido eh, de las que liberaron y 8 no, ¿no? Cuando las liberaron más lejos de su madriguera, solo 3 hicieron el sonido de alarma y 18 no lo hizo, ¿no? Pues ahí nosotros vemos como que de manera visual, pues que hay cierta tendencia, ¿no? Como que las ardillas van a emitir ese sonido de alarma cuando están más cerca de la madriguera, ¿no? No sé si porque las van a escuchar, no sé, evolutivamente, por qué, pero bueno, este es un ejemplo que sacamos ahí de un libro. Y entonces la intención pues ahora es ver pues si hay algún comportamiento de alarma según la distancia a la madriguera, ¿no? Entonces, bueno, graficamos estas cosas aquí para que las podamos ver un poco más claras. Se me fue al hacerlo pequeño, perdón. Aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues graficado, pues se ve así, ¿no? Simplemente visualmente nosotros ya vemos que si están lejos de su madriguera no emiten el sonido, ¿no? Bueno, ahora la intención es aplicar la prueba esta de Fisher exacta para ver si hay una relación entre esas dos variables, ¿no? Entre la distancia, ¿no? La distancia y la emisión del sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos lo mismo, metemos los datos y aquí hay que jalar este método que se llama Fisher exacto y hay que pasarle los datos y aquí pues podemos ponerle, ¿no? Si queremos que se evalúe a dos colas o una cola, ¿no? Que eso también lo habíamos platicado, ¿no? Que si tuviéramos como una distribución, ¿no? Con ambas colas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya obtuvimos el valor. Tenemos el valor F de Fisher y el pi-value. Ah, bueno, es el pi-value. De pronto dije, bueno, ¿y por qué lo imprimí? Sí, después vi que en otros trabajos, al menos cuando se estaba trabajando mucho con lo de COVID, se imprimía, bueno, se imprimía, sí, se veía mucho en los trabajos de, ¿cómo se dice? Como de vigilancia genómica y todo eso, esta razón de momios, que a lo mejor ustedes ya lo han oído o nunca lo han oído, ¿no? ¿Nunca lo habían oído? Bueno, está interesante qué es lo que nos dice. Yo lo quise imprimir aquí como para que le diéramos un sentido, ¿no? De que no, digamos que lo interpretemos de otra forma, ¿no? No solamente, pues, que el pi-value es pequeño y entonces sí está ahí una asociación entre las dos variables, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente pues se devuelve, o sea, lo que me llamó la atención es que la prueba esta nos permite guardar la razón de momios, ¿no? Ahorita le vamos a dar una explicación. Entonces, bueno, ya con esto, pues ya tenemos la evidencia estadística, ¿no? De que sí hay una relación, ¿no? Entre emitir el sonido de alarma y la distancia a su madriguera, ¿no? Porque el p-value pues es pequeño, ¿no? Bueno, entonces, a ver, aquí la razón de momios, ¿qué significa, no? Pues lo que nos va a ayudar es comparar la posibilidad de que ocurra un evento entre dos grupos, ¿no? Si este valor es igual a 1, es decir, que no hay diferencia entre grupos. Ay, perdón. Si es mayor que 1, como en este caso que nos dio 12, el evento es más frecuente en el grupo 1, ¿sí? O sea, el evento que estamos buscando, en este caso la alarma, ¿no? La emisión del sonido, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nos dio 12, ¿no? La razón de momios nos dio 12. ¿Qué significa esto? Indica que las ardillas a 10 metros tienen 12 veces más como posibilidad, ¿no? O más, no sé, yo lo puse aquí como posibilidad, ¿no? Es como que tienen más, pues es probable, no le quisiera usar la palabra probable porque no es como tal la razón. ¿Mandé? Tendencia, sí, es como que, bueno, es posible, ¿no? De que es 12 veces más posible que hagan el sonido que las otras ardillas del otro grupo, ¿no? Simplemente así lo podríamos entender con este valor que nos devolvió 12, ¿no? Digamos que los objetos, en este caso, pues son las ardillas del grupo uno tienen 12 veces más posibilidad de que emitan el sonido
que el otro grupo, ¿no? Claro, esto es un ejemplo, pues ya saben, de juguete, de ahí llevarlo a nuestro mundo real, pues esa es la chamba, ¿no? Pero al menos nos da una idea, ¿no? Nos da una idea. Yo esta razón de momio me llamó mucho la atención porque es más fácil para el individuo entender así, ¿no? Es 12 veces más probable que te pase a ti de grupo uno a que a ti de grupo 2, ¿no? Pues sí que estemos evaluando, no sé, cosas, ¿no? Enfermedades, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero hablar en esos términos me pareció que era, que este valorcito que nos permite regresarlo aquí y que lo podamos interpretar, me pareció interesante. Que yo lo vi en varios papers de COVID, ¿no? O sea, como que los individuos de las zonas, no sé, más densamente pobladas o, ¿no? Son tantas veces más probable que se contagien, ¿no? Se contagien de la enfermedad, ¿no? Yo lo veía mucho en los papers, esta cosa de razón de momios. Por eso la quise sacar. Bueno, también aquí igual se puede poner el nivel de confianza. Esa razón de momios, pues también está, hay un intervalo de confianza. 12 no significa la verdad absoluta, ¿no? Hay un mínimo y hay un máximo, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza, pues siempre nos ayudan a darle contexto a un valor, ¿no? Entonces, bueno, también podemos obtener un intervalo de confianza al 95% y entonces el 12 estaría en medio de este gran intervalo, ¿verdad? Es bastante grande, ¿no? Pero simplemente para darle contexto, ¿no? Mm, bueno, este ejemplo pues igual se puede aplicar comparado con el de arriba, ¿cómo se llama? El de chi cuadrada, porque vimos que ambas pruebas pueden hacer una prueba de independencia. Pero bueno, ahí voy a dejar este ejemplo, vamos a continuar para que no nos retrasemos más. Bueno, entonces llegamos pues a las pruebas tradicionales, digamos, alternas a la famosa TED-Student y una de ellas pues es la Mann-Whitney, ¿no? Es una alternativa no paramétrica a TED-Student cuando tienes muestras independientes, pero solo dos grupos, ¿sí? No podemos tener más aquí. Entonces, bueno, vamos directamente es la misma, tenemos que plantear las hipótesis, tenemos que calcular un estadístico, ¿no? El estadístico aquí yo no le puse, ya no pude, ya no quise ahondar más para no dedicar mucho rato a esto, pero está basado, es un valor, digamos, que se va a calcular, que va a cuantificar qué tan solapadas están las distribuciones, qué tan traslapadas están esas distribuciones, ¿no? Estamos comparando dos grupos, ¿no? ¿Qué tan solapadas están estas distribuciones, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de esos, de este valor, de este estadístico U, vamos a ver si las distribuciones son idénticas, ¿no? O si es un valor muy grande, entonces dice, bueno, si es un valor muy grande, las distribuciones sí difieren mucho, ¿no? Entonces, simplemente cuando calculemos el estadístico nos va a indicar algo, ¿no? Un valor grande, mayor diferencia entre las muestras que estamos comparando, un valor pequeño, pues es que hay más parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues igual aquí la prueba que vamos a aplicar es Mann-Whitney, hay que ir a traerlo del paquete también SciPy-Stats. Para este caso vamos a simular aquí dos muestras ligeramente distintas en la media, ¿no? Si ven ustedes, tenemos aquí 50, está como centrada en la parte en el 50 y otra en 51, ¿no? Vamos a ver el ejemplo para que lo vean claramente, los datos que estamos simulando. Vamos a simular dos muestras normales. Si se dan cuenta, usamos el método de RAND, ¿no? O sea, que a, este, nos va a generar valores que van a estar distribuidos de manera normal, ¿no? Entonces, pero aquí la intención es ver qué tan poderosa es la prueba para evaluar estas dos distribuciones, que simplemente están un poquito sesgadas. Una está en la media 50 y otra tiene, creo, 51, ¿no? 51. Entonces, bueno, viendo estos resultados, vamos a calcular aquí el estadístico directamente, devuelto ahí del método, el p-value, pues sí es más pequeño, ¿no? Que 0.05, ¿no? Al 95%, pues nos dice que sí, las distribuciones son diferentes, ¿no? Aunque, pues, nosotros veamos que casi son similares, ¿no?
Y eso que son normales, ¿no? No estamos yendo a traer distribuciones de otro tipo de distribución, ¿no? Como si vamos a tener, creo que algún ejemplo por aquí abajo, ¿no? Este es como un ejemplo, pues, entendible, fácil de verlo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ahora simular otro tipo, ¿no? Vamos a simular aquí, ya no son normales, vamos a simular una log normal. Vamos a simular datos que provienen de una distribución log normal. Si se acuerdan, una log normal está casi como una normal, pero tiene una cola más pesada del lado derecho, ¿sí? Es esto, ¿no? Entonces vamos a simularlos de esa distribución. Y bueno, pues pasamos los valores, ¿no? El punto central, donde va a estar la media, donde está el sigma, cuántos valores vamos a simular de cada uno. Y bueno, un grupo, uno de los dos grupos lo vamos a desplazar, ¿no? Vamos a hacer pues sí, un desplazamiento de 4 para que nos queden un poco más desfasada una de otra, ¿no? Las dos son distribuciones log normal, ¿sí? Con la cola más pesada hacia la parte positiva, ¿sí? Así estamos simulando los datos. Entonces, bueno, una vez que lo simulamos, vamos a... Aquí yo quise agregar, dije, bueno, un chequeo rápido que normalmente debemos de hacer es, si ya tienes tus datos, pues aplica un chequeo rápido de normalidad, ¿no? Con Shapiro puede ser o con otra de las pruebas que vimos al principio, ¿no? Y bueno, ya que lo tienes, pues hay que, si no se cumple el supuesto de normalidad, pues aplicamos ya una prueba no paramétrica y interpretamos los resultados, las gráficas, y bueno, nos vamos directamente al ejemplo. Aquí nos dice, Shapiro nos da un valor muy pequeño de pi-value, ¿verdad? Por lo tanto, pues es evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? O sea, que no son normales, dice. La prueba de Shapiro dice no son normales, ¿no? Shapiro solamente puede evaluar una sola. O sea, yo no puedo pasarle dos, o sea, le paso una a la vez, ¿sí? Le paso o la naranja o la azul, ¿no? Una a la vez para que me diga si hay distribución normal o no. Y luego entonces ya el, para la prueba que estamos evaluando ahorita, que es la de Mann-Whitney, vamos a ver aquí el resultado que nos dijo, ¿no? También es un p-value pequeño y por lo tanto, pues al ser más pequeño que 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula y eso nos lleva a concluir que son distribuciones diferentes. ¿Sí? Bueno, aquí este ejemplo está, digamos que lo puse porque no son muestras normales, son muestras log normal y además una está sesgada más, está desplazada, una la desplazamos, la segunda, ¿no? Creo que es el grupo 2, lo desplazamos en 4, ¿no? 4 en el eje. Bueno, ya, si vemos el gráfico de violín, pues también podemos ver pues que sí realmente hay una diferencia entre esos dos grupos, ¿no? Bueno, entonces vemos la otra, se llama prueba Wilkinson, ¿no? La es prueba de rango con signo de Wilkinson, ¿no? Esta prueba, como habíamos visto, es una alternativa a la t-student cuando tienes muestras pareadas, es decir, que un mismo grupo de individuos se mide antes y después de un procedimiento, ¿no? Pero en este caso, que no cumplen los supuestos de normalidad, entonces nos venimos a aplicar, en vez de t-student para muestras pareadas, venimos a Wilkinson, ¿no? Que es la prueba de rangos con signo. Y bueno, pues nuevamente eh, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos de datos pareados o emparejados, como querramos llamarlo, ¿no? Y que para cada uno de ellos tenemos la medición del antes y el después del procedimiento, ¿no? Con eso, pues vamos a calcular una diferencia similar a como lo hicimos allá en TED-Student, ¿no? Calculábamos una diferencia y y bueno, seguimos aquí las indicaciones, eliminamos las diferencias nulas, donde simplemente pues no hay diferencia, ¿no? Tomamos el valor absoluto de las distancias, las ordenamos, acordémonos que toda esta estadística no paramétrica se basa en ordenamientos, ¿no? Y no en promedios, ¿no? Entonces, bueno, tomamos el valor absoluto de las diferencias, las ordenamos de menor a mayor, asignamos los rangos a los valores, ¿no? Del más pequeño, así uno al más pequeño, dos al siguiente y en ese orden, ¿no?
En caso de que haya empates, pues se asigna en un rango promedio, ¿no? Bueno, pues ya tenemos, después asignamos signos a los rangos, es decir, si se tiene que recuperar, aquí tenemos un ejemplo, mejor vamos al ejemplo para no, aquí, ¿qué tomamos? Vamos a tomar aquí una distribución de glucosa antes y después de una dieta, un conjunto de pacientes, ¿no? Vamos a tener aquí estos valores que tenemos aquí. Vamos a suponer que son las mediciones de glucosa de un número de pacientes antes y después de una dieta, ¿no? No dice más, ¿no? No dice cuánto tiempo ni nada, ¿no? Simplemente el antes y después, pero son los mismos individuos, ¿no? Entonces, graficamos aquí las distribuciones, bueno, pues ahí se ve que sí, ligeramente, pues está digamos que la glucosa es menor en el después, en el conjunto de después de la dieta, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es aplicar estas diferencias, como estábamos viendo en los pasos anteriores, ¿no? Calculamos la diferencia entre el antes y después para cada individuo, ¿no? Esto pues nos va a llevar a que tengamos signos positivos y negativos, ¿no? Porque habrá casos en que pues, aún cuando hizo dieta sigue con la misma glucosa, ¿no? No hubo cambio, ¿no? O algunos en que, bueno, hasta subió más, ¿no? La glucosa, ¿no? Entonces, por eso ahí se le llama la prueba con signos, porque hay signos, el signo es importante, ¿no? Si cambió o no cambió, pues el signo no los va a indicar, ¿no? De pronto, pues lo que podemos ver simplemente es eso, ¿no? Pues si hay una diferencia cero, pues es que no hubo cambio. Si hubo una diferencia menor que cero, pues es que la dieta no ayudó, ¿no? Más bien empeoró. Entonces, bueno, calculamos las diferencias, luego agregamos una columna más para los absolutos, ¿no? Quitamos los signos, los ordenamos, ¿no? Hacemos ya un ordenamiento de estos absolutos de diferencias y pues como dijimos, le vamos a asignar un rango, te toca estar en la posición 1, 2, 3, 4, a cada una de las diferencias, ¿no? Y luego recuperamos el signo, ¿no? Recuperamos el signo, ¿no? Para en este caso, pues el que estaba en la posición, por ejemplo, aquí están dos que están en la posición 6, ¿no? Pero uno de ellos tiene signo negativo, es decir, que no mejoró, ¿verdad? El que tenía signo negativo es que más bien subió, la glucosa subió, ¿no? Entonces recuperas el signo ahí. Bueno, ese es el espíritu del estadístico, o sea, en esos cálculos básicos se basa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar del paquete que tenemos acá de SciPy. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está el cálculo manual, como lo fuimos viendo, pero para la parte manual, por acá está abajo, ¿no? Acá está, Wilkinson. El método o la función que vamos a llamar de la biblioteca es Wilkinson, ¿no? Y le vamos a pasar los datos, pues, de antes y después. ¿Qué nos va a devolver? Pues un estadístico, un p-value, y con eso, pues, tomaremos la decisión, ¿no? Bueno, vamos a volver un poquito para arriba. Ok, aquí estamos. Entonces, bueno, el p-value, pues, no es más chiquito que el, los grados, ¿no? El nivel de confianza o el nivel de significancia, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente de que haya un cambio entre el antes y el después, ¿sí? No se puede decir que fue buena la dieta o fue peor la dieta. Simplemente no podemos estadísticamente encontrar una diferencia, ¿no? Pero uno podría decir, pero es que sí se nota un poquito. Bueno, a lo mejor si tuviéramos más datos, más individuos, podría verse, evidenciar más esas diferencias, ¿no? Pero con este grupo tan pequeño, creo que son 12 pacientes o 9 o algo así, 9 datos, pues no podemos resolver esa diferencia, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de la prueba con signo y alterna a la test student pareada, ¿no? Solo tienes pues un grupo, ¿no? Un antes y después, no puedes decir, bueno, dieta 1, dieta 2, dieta 3 y a ver cuál es la buena, ¿no? No, solo tenemos dos, ¿no? Entre el antes y el después. Ok. ¿Dudas de esto? ¿No? Pasamos a la de Kruskal-Wallis, que esta es cuando ya tienes Yo tengo una más de duda. una muestra, ¿no? Más de un grupo, ¿no? Sí, a ver, me paso Nada a más aquí, a que ver. sobre la de Shapiro. Sí, sí, escucha.
Ah, creo que le bajé. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, ok. Bueno, mi A duda ver, ¿cuál es era, tu por duda? ejemplo, si aplico la prueba de Shapiro y la de Anderson, que ambas son exploratorias, y una me dice que sí tengo una distribución normal de los datos y la otra que no, ahí cómo decido a cuál le creo. Bueno, Shapiro es más enfocada para muestras con pocos datos. Si tu muestra es con pocos datos, pues quizá la más confiable sí sea Shapiro, pero si tu muestra es de muchos datos, entonces desconfiar de Shapiro porque está hecha para pequeñas, para muestras pequeñas y creerle más a la Anderson Darling o incluso a la Kolmogorov, ¿no? Esa sería mi sugerencia. ¿Sí? Ok. Bueno, yo le voy a Ay, bajar. perdón, creo que se apagó mi Sí me micrófono. escucha, ¿verdad? Porque ¿Cómo sé si, bueno, cuál es el número para considerar que la muestra es pequeña o grande? estaba 5,000, ¿no? 5,000 era el tamaño como Ah, máximo para y, creerle a Shapiro. ok. O sea Si que si tienes más. fuera, por ejemplo, de 64, o sea, habría que creerle a la de Shapiro y no a la de Anderson. Sí, lo más probable es que te den algo similar. Y tengo otra duda, porque como la de Shapiro decía que era muy sensible a outliers, si, o sea, ahí nada más con eliminarlos ya no habría problema. Ajá, sí. Podría ser que si tus datos sí tienen, si son pocos y además tienen outliers, pues es probable que no pase la normalidad. O sea que Ah, sí es más sensible, ¿no? Con los datos outliers. Mira, yo creo que si la aplicaras las tres pruebas de normalidad y alguna de ellas, o sea, siendo muy riguroso, alguna de ellas dice que no se cumple el supuesto de normalidad, no estaría de más aplicar la estadística no paramétrica. ok, O sea, con ok. alguna de las dos Y que falle, creo que sería suficiente evidencia para sostener la decisión de aplicar pruebas no paramétricas. y ahí tengo otra duda, perdón. Si, Sí. ajá, si dice que no son normales alguna de esas o dos de las tres pruebas, y entonces aplico una prueba no paramétrica, bueno, dos, y en una de las pruebas no paramétricas me marca como una diferencia significativa, pero en la otra no, entonces ahí también como decido que es significativo y que no. Significativo es que no hay una norma, que no se cumple el supuesto de normalidad. O sea, si alguna de esas pruebas de normalidad te dice que hay una diferencia entre tus datos y una muestra, una distribución normal, pues estaría No, pero, incumpliendo el supuesto de normalidad. ¿Tienes el ejemplo y si lo perdón. hiciste ya, dos por lo menos? No. Sí, pero no lo tengo ahorita para mostrarlo. Es que digo, por ejemplo, ahí ya es cuando ya vi lo de la normalidad, ¿no? Que no eran datos, normales y entonces comparo dos grupos con diferente tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y entonces veo que una me dice que como que sí hay una diferencia significativa dependiendo de una determinada condición, pero la otra prueba no paramétrica me dice que no. Entonces, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo pienso que si alguna de ellas te da te indica pues que no hay normalidad en tus datos, yo desconfiaría ya. O sea, desde ahí, además, hay una prueba, la de Kolmogorov, creo que esa es no es una como tal una prueba de normalidad, pero aplica para normalidad. Es decir, puedes aplicar cualquier, puedes compararla, ponle que tus datos no sean normales, pero quieres saber cuál es la distribución, ¿no? O sea, puede ser que te diga, no es normal, pero tú quieres saber qué distribución siguen tus datos, puedes compararla con Kolmogorov. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, supongo que es log normal. Pues aplicas Kolmogorov con log normal y entonces si ya te dice que sí si hay igualdad en esas dos distribuciones, pues entonces tus datos sí son de ese tipo, ¿no?
o puedes comparar con cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, aquí en las distribuciones, es que depende mucho si tus datos son discretos, son continuos, ¿no? Por ejemplo, si tus datos son Ok, discretos, sí. pues definitivamente creerle a una prueba como Kolmogorov. Si tus datos son continuos, pues sí sería más irte por Shapiro. Depende Ah, de ok, qué ok. tipo de datos son los que tengas. Ah, vale, sí. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, aquí, creo que la vez pasada, ¿no? Nos comentaba la compañera que ella trabajaba con una prueba, un conjunto de datos, una distribución hipergeométrica, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, de inicio, pues, suponemos que esos datos son conteos, son datos discretos, ¿no? Entonces, ya estamos en este lado, ¿no? Una hipergeométrica, ya nos venimos de este lado de la distribución, ¿no? Es decir, tienes datos discretos o continuos, ¿no? Y todavía para que finalmente puedas llegar, ¿no? Si tú puedes medir los resultados y medir la probabilidad, si es que sí, pues mídelos y calcula la distribución de probabilidad, ¿no? Y no adivinemos. Pero si no puedes medir la probabilidad ni los resultados de tus datos, entonces hay que evaluar si son datos simétricos o no simétricos. Si son simétricos, bueno, pues hay que ver, ¿no? Si están, digamos que, centrados en una tendencia, o sea, digamos que están, ¿cómo le llaman esto? Clusterizados, agrupados alrededor de un valor central, entonces, pues es una binomial, ¿no? No están centrados alrededor de un dato central. Ah, pues entonces es una discreta uniforme, ¿no? Pero mis datos son asimétricos. Ah, bueno, si son asimétricos, significa que la cola de un lado es más grande, ¿no? Bueno, ¿de qué lado la cola es más grande? ¿Del lado positivo? Ah, pues es una geométrica, ¿no? Tienes solo del lado positivo es una geométrica. Ah, tienes también del lado positivo y negativo, pero más del lado positivo, ah, pues es una negativa binomial, ¿no? O están en ambos lados, ¿no? Hay positivos y negativos, ¿no? Ah, pues es una hipergeométrica, ¿no? Entonces, como que primero tenemos que identificar, pues más que decir, ¿es normal o no es normal? O sea, estamos aquí, ¿no? Cuando aplicas una prueba de normalidad, estás acá y dices, ¿es normal o no es normal? Te puedo decir no, no es normal. Pero entonces la siguiente duda es, entonces, ¿qué distribución es? Y ahí tendríamos que evaluar todo esto, ¿no? Como este diagrama de flujo, ¿no? Para tratar de encontrar cuál es tu distribución de tus datos. Y eso pues ya puede contestarte, por ejemplo, una prueba Kolmogorov. Aplicas una prueba, pero primero analizas tus datos, ves cómo se distribuyen, ¿no? Si tienen outliers, pues lo más conveniente es que veas qué significa esos outliers. A lo mejor son errores o ¿cómo se llaman? Ruido, ¿no? Y se pueden simplemente separarlos y ya te quedas con unos datos limpios. Pero bueno, hay bastante que hablar, ¿no? Sobre el punto. Sí, Ok, muchas vamos a gracias. volver entonces a continuar. Bien, entonces Kruskal-Wallis, para ir avanzando, es una prueba alterna a la ANOVA de una vía. De una vía significa que tenga un solo valor, un solo valor, un solo factor que estoy evaluando entre mis tres o más grupos que tengo, ¿no? Pero estos tres o más grupos que tengo ahora no siguen una distribución normal, ¿no? O, o cuando las varianzas no son homogéneas. Cuando alguno de estos dos supuestos no se cumplan, tengo que venir a una prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, establecemos nuestra hipótesis nula, todas las muestras provienen de la misma población o al menos una muestra proviene de una distribución diferente, no sabemos cuál, pero la prueba solamente te va a decir, este, vas a poder rechazar la hipótesis nula o no, ¿no? Bueno, está el estadístico, igual está basado, no vamos a profundizar más en él, pero está basado en rangos otra vez, como vimos hace rato, que se van ordenando de menor a mayor los datos, se les va asignando un rango, ¿no? Se van haciendo promedios de esos rangos, ¿no? Medianas de esos rangos, y finalmente, pues podemos calcular el estadístico de Kruskal, ¿no? Bueno, eh, aquí puse otra alternativa, que es una alternativa a esta, ¿no? Dice una forma equivalente usando la suma total de los rangos, ¿no? Este es otro estadístico, pero es igual basado en suma de rangos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicarlo para que vayamos un poco más rápido.
Vamos a mostrarles el ejemplo. Vamos a aplicar la prueba de Kruskal-Wallis a estas tres grupos. Vamos a simularlos, los tres grupos. Los primeros dos tienen una media en 50 y el tercero una media en 52, ¿no? Y bueno, vamos a simularlo de manera así, distribuidos normalmente, ¿no? Ni siquiera vamos a meter otro tipo de distribución, ¿no? Bueno, pues lo que sí nos damos cuenta es que esta prueba es demasiado sensible, ¿no? Porque a pesar de que nosotros podemos ver que las distribuciones son pues muy parecidas, está rechazando la hipótesis nula, está encontrando diferencias significativas entre estos tres grupos. Bueno, pues este es un ejemplo. Por acá, este es un ejemplo que tenía en el libro del doctor Berma 2025, 2000, perdón, 2005, y lo usé para la ANOVA que tenemos por acá, ¿no? Pero ahora lo recuperé y lo traje para acá y dije, bueno, ANOVA nos dijo algo, ahora vamos a aplicar Kruskal-Wallis para ver qué nos dice, ¿no? Entonces, bueno, él igual, para este ejemplo, este ejercicio, aquí están. Este ejercicio está interesante. Tomaron de un barril de sal, literalmente, un barril de sal, querían evaluar si había una concentración homogénea de sal en todo el barril. No hay más, eso era todo, ¿no? Para eso muestrearon así como en 5 partes del barril, ¿no? No sé, a lo mejor en la parte del fondo, en el medio, no sé, en 5 partes del barril, tomaron una muestra de sal, fueron al laboratorio y vieron, midieron pues la pureza, ¿no? De cloruro de sodio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la pureza de cloruro de sodio de cada una de las muestras, ¿no? Esto es lo que estamos evaluando. Se lo pasamos a NOVA. ANOVA dijo que había una diferencia entre estos grupos y ahorita se lo estamos pasando a Kruskal-Wallis para que también nos evalúe si hay diferencias entre estos grupos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, lo primero que hicimos fue aplicar una prueba de normalidad. Para todos los casos nos dice que sí son normales. O sea, cada una de estas boxplocitos son normales, ¿no? Shapiro dice, sí son normales todos, ¿no? Habría que haber hecho una prueba esa yo creo que no la hubiera pasado porque sí se ven bien diferentes las varianzas, ¿verdad? Una es también muy cerrada la varianza, ¿no? Entonces, una prueba de varianza sería evaluar, pues, la dispersión, ¿no? De cada uno de esos box plot. Y, pues, a ojo de buen cubero se ve que no habría una diferencia, no habría una igualdad de varianza, ¿no? Significa que tendríamos ahí no estaríamos cumpliendo el supuesto de homocedasticidad o igualdad de varianzas, ¿no? Entonces, por ese caso, pues está bien que apliquemos Kruskal-Wallis, ¿no? Y Kruskal-Wallis, ¿qué nos dice? Pues aplicamos, ANOVA nos dijo que también hay diferencias. El pi-value es bien pequeñito, también rechazamos la hipótesis nula y ¿dónde está el Kruskal-Wallis? Aquí está, no lo aplicamos. Sí, está aquí, pero está con ANOVA, ¿verdad? Ah, ya, es que el código lo quedó así, que si había normalidad, calcular ANOVA. Y si no había normalidad, viniera a calcular el Kruskal, ¿no? Eh, bueno, pues habría que cambiar aquí el código para que no lo aplicara. Aquí como, o sea, si hacemos un código así como en diagrama de flujo y dice, si hay normalidad, pues aplica ANOVA. Si no hay normalidad, entonces te vas a Kruskal-Wallis, ¿no? En este caso, pues todos los 5 grupitos quedaron, ¿no? Aquí lo único que faltó es hacer una prueba de igualdad de varianzas, porque si se incumple ese supuesto, entonces ya no podemos ir a ANOVA, ¿va? Bueno, ahí se las debo a esta. Este es otro ejemplo que también lo usamos allá arriba para NOVA. ¿Qué queríamos evaluar? Queríamos evaluar aquí si había una diferencia entre estos grupos que son métodos de enseñanza, ¿no? La enseñanza tradicional, y estas son las calificaciones obtenidas por los estudiantes, ¿no? Bastante grandes, ¿no? Y en el método tradicional de enseñanza, en el método interactivo, que es práctica y teoría, y en el método IA.
Así que todos genios acá, ¿no? Entonces, bueno, sí subió bastante las calificaciones con el método de enseñanza del uso de la IA, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos evaluar es, ¿hay una diferencia entre estas tres eh, métodos de enseñanza, ¿no? Considerando que son las calificaciones de lo que estamos evaluando, ¿no? Y entonces, Kruskal-Wallis, pues nos da un valor de pi pequeño, 0.001, 0.01. Y entonces con esto, pues podemos rechazar la hipótesis nula y decir que sí hay diferencias significativas entre estos tres grupos, ¿no? Imagínate que tienes tres grupos y uno usaste el método tradicional, otro utilizaste el interactivo, que es práctica y todo, y otro, pues usaste la IA, ¿no? Entonces, sí, son tres en calificaciones, ¿no? No hay otra manera de verlo aquí, ¿va? Si aprendieron más o menos, pero en calificaciones hay una diferencia, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Eh, bueno, esto lo quise agregar. Esta es una prueba de test de Dunn, que son comparaciones múltiples, es decir, cuando la prueba Kruskal-Wallis indica que hay diferencias, pero no sabemos qué grupo es el que se está haciendo distinto, ¿no? Solamente nos dice hay diferencias. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál es el grupo que está causando las diferencias, pues habrá que hacer una comparación múltiple, ¿no? Y entonces esta prueba de Dunn nos permite hacer esas comparaciones, ¿no? Que no es más que hacer A contra B, A contra C y B contra C, ¿no? O sea, o cada par, ¿no? Evaluar. Ver, A contra B, hay diferencias, las evaluamos aquí, ¿no? Con un p-value, no. Entre A y B no hay diferencias. O sea, si vemos aquí A y B, no hay diferencias, ¿no? Diferencias de medias, porque realmente esta prueba está más enfocada a la tendencia central, ¿no? Entre A y C, sí hay diferencias, ¿no? Entre A, o sea, el método tradicional y el de IA, sí hay diferencias, ¿no? Y entre el método de interactivo y el de IA, también hay diferencias, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos está diciendo esta prueba de Doom, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo simplemente para mostrarlo, ¿no? Las comparativas, aquí están los p-value para evaluar esas diferencias, ¿no? Bueno, llegamos hasta otra prueba que se llama Friedman, que es para evaluar más de dos grupos, es decir, tienes tres o más grupos, ¿no? Igual como lo hicimos como en el ejemplo del grupo de pacientes que se les midió la glucosa antes y después de una dieta, aquí imaginando que pudiéramos tener no solamente un procedimiento en medio, ¿no? Que sería una dieta, sino más de un procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tendremos que establecer igual una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Igual, el estadístico de Friedman se calcula sobre rangos que vamos a crear sobre cada fila o cada participante que tengamos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo para que lo veamos. Suponiendo aquí, es más o menos el mismo ejemplo que pusimos aquí vamos a comparar tres métodos. Eso sí los van a estar simulados. Los datos son simulados. Vamos a simular 15, son 15 sujetos, son muestras repetidas, es decir, los mismos 15 sujetos vamos a pasarlos por tres métodos, ¿no? Y bueno, van a estar simulados. Los datos no los quise simular de manera normal, los quise simular con otra distribución, en este caso con la exponencial, ¿no? ¿Se acuerdan? La exponencial es esta, ¿no? Que tiene datos como la mitad de la normal, ¿no? Solo positivos. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos diferentes ahí como que los vamos desplazando, ¿no? Unos no los desplazamos nada, el centro va a estar en 70, 72, 75, pero van algunos a estar un método más desplazado que otro, ¿no? Similar a lo de la IA, ¿no? Donde uno de ellos es mucho más alto que los demás, ¿no? Aquí quise pintar como cada puntito, como cada puntito es como un objeto, ¿no? O una persona, ¿no? No sé, suponiendo que fueran personas, ¿no? El valor que se midió para este método, qué le pasó, cuánto cambió y cuánto cambió en cada uno de los métodos, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo para pruebas, para muestras no normales y es alternativa a la Friedman, ¿no? Ok, entonces, en este caso, pues igual, ¿no? El p-value es muy pequeño, el estadístico es pequeño
Y en este caso también aplicamos Shapiro para que nos dijera si cada uno de los métodos individuales son normales, ¿no? Y nos dijo que los dos, estos son normales, o sea, dentro de cada uno son normales, excepto el primero. Y es probable que sea por estos outliers que están un poco más alejados, ¿no? Más alejados que el resto, ¿no? Porque aquí sí están unos outliers, pero la barra los alcanza todavía, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo, ¿no? Esta es otra prueba que platicábamos ahorita con la compañera que nos tenía una duda, que decía, bueno, si aplicó Shapiro y aplicó Anderson, Darling, y me dicen los dos diferentes. Bueno, esta prueba de Anderson-Darling es una prueba estadística diseñada para evaluar si un conjunto de datos sigue una distribución específica, ¿no? Pero no necesariamente o no obligatoriamente tiene que ser la distribución normal. Tiene la capacidad de evaluar, pues, la distribución que tú quieras evaluar, ¿no? Entonces, en este caso, es una versión mejorada Shapiro porque tiene la capacidad de ir a cualquier otra distribución que nos interese, ¿no? Pues aquí lo pongo, ¿no? A diferencia de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling además otorga mayor peso a las colas de la distribución, ¿no? Lo que la hacen, la Anderson la va a hacer más sensible a valores en las colas, pues, ¿no? Digamos que no solamente se va a centrar en la distribución central, sino que también en las colas va a encontrar las diferencias, ¿no? Bueno, esta es una prueba interesante, Anderson-Darling, para evaluar si tus datos siguen una distribución específica, no necesariamente una distribución normal. Tú ya decides qué distribución, ¿no? Bueno, aquí puse el estadístico. Sí, siempre los estadísticos vemos la fórmula y nos espantamos un poco, pero bueno, aquí suponemos que tenemos una muestra de datos ordenada de menor a mayor y fx va a ser la función de distribución acumulada teórica, en este caso, pues la que elijas, ¿no? Si es la normal o es una log exponencial, perdón, log normal o una exponencial o la función de distribución que elijas teórica. Bueno, se van a seguir los pasos, ¿no? De que hemos estado hablando, que se ordenan los datos, se evalúa la función, ¿no? La función de distribución teórica en cada dato, se combinan las distribuciones. Y bueno, cuanto mayor sea esta diferencia entre la distribución observada y la teórica, pues el valor estadístico que calculemos va a ser mayor, ¿no? Bueno, aquí puse también esta, ¿no? En algunas implementaciones como paquetes, también utilizan una forma abreviada de esta, que solo aplica cuando es una distribución normal la que te interesa comparar, ¿no? Bueno, pues el uso típico de esta prueba, entonces, es que queremos evaluar normalidad, o sea, la usan normalmente para esto, pero no necesariamente solo para normalidad, sino para cualquier otro tipo de distribución. Podemos confirmar ciertos supuestos, ¿no? Si tienes una distribución en particular, que te imaginas que es esa distribución, y bueno, verificar si una muestra sigue una distribución específica, ¿no? También. Ok, entonces aquí están este ejemplo. Aquí pusimos un ejemplo. Esta es propiamente una distribución normal. O sea, aquí pusimos, ¿no? Es un histograma, un conjunto de datos que simulamos con datos normales, ¿no? También hay una herramienta que es interesante, que creo que la vimos al principio en el taller 1, este plot de Cuckoo, que es propiamente basado en los cuantiles de una distribución teórica que tú quieras comparar, ¿no? En este caso, vamos a compararlo con una distribución teórica normal, ¿no? Entonces, bueno, vemos los datos, aquí están distribuidos como de manera, pues, bonito, ¿no? Tan acercándose, ajustándose a una distribución normal. Y también vemos por otro lado, no, pero ahora mismo solamente son visualizaciones, ¿no? No tenemos una evidencia así de cuantitativa para saber si es una distribución normal o no. Bueno, simplemente lo graficamos y hacemos estos dos gráficos son básicos para ver cómo se comportan nuestros datos y si son normales, ¿no? Si es que suponemos que son normales. Y la otra, pues, es aplicar el estadístico, ¿no? El de Anderson y evaluar el p-value, ¿no? En este caso, pues, el p-value es muy alto, por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y además, sí se ven bastante normales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros simulamos unos datos que no son normales? Y vamos a ver aquí en el ejemplo que, déjenme recordar qué distribución es la que es una exponencial, ¿no? Para el primer caso,
simulamos 100 datos con una tendencia central de 50 y una desviación estándar de 5, y bueno, pues vimos que son normales. Ahora, si simulamos datos que no son normales, que nosotros a priori sabemos que no son normales, son una exponencial, ¿cómo se observa, no? Entonces, vemos acá el ejemplo. Ahora vamos a aplicar la normal, pues es esta... eh, no es cierto, no es normal, es nuestros datos. La roja son nuestros datos, así como acá. La roja es nuestros datos y la normal es la que vemos atrás, ¿no? A ver, déjeme ver, creo que es al revés. Los datos son el rojo, habrá que recordar aquí cuál es el que pintamos de rojo, si son los datos teóricos o... Si ven, me dicen, ¿eh? ¿Dónde se ve el rojo? No lo veo, no lo veo. Mm, 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 mm. El rojo son nuestros... No, el azul es el KD, digamos que es la densidad, o sea, la distribución ajustada. Y el rojo, sí son mis datos. PDF, mu. X son los datos, esta es la normal, pero sí viene de la función de densidad. No. Sí, los rojos son la función teórica con la que estamos comparando, porque estamos comparando con esta, ¿no? Y la otra sí es un KDE que estamos pintando para los datos, particularmente que simulamos acá arriba. Bueno, entonces vamos a verlo. Nosotros aquí a comparar si los datos son normales o no, ¿no? Entonces, dijimos que los rojos es la distribución teórica con la que estamos comparando, en este caso una normal, ¿no? Pero mis datos son log normal, ¿no? Los que ven abajo. Los que ven atrás son log normal, ¿no? Entonces, comparamos las dos, pues, visualmente, pues lo vemos ahí, ¿no? Por estos dos métodos, ¿no? Visual por el histograma y visual por el QQplot, y podemos ver que ya no siguen la tendencia así en la línea, ¿no? Cuando siguen la tendencia en la línea, eso nos da una evidencia de que hay normalidad en los datos, ¿no? Aquí ya no lo siguen, ya no es el caso que está aquí arriba, ¿no? Aquí sí ya se separan de esa línea, ¿no? Entonces, pues los datos ahí visualmente parecen ya no ser normales y aquí también, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Anderson? Darling nos dice que hay un p-value muy pequeño. Entonces, la conclusión es que los datos no son normales, ¿no? En este caso, pues comparamos con una muestra normal. ¿Qué habríamos que hacer un ejercicio? Quizá con log normal, ¿no? Porque esta nos permite hacer la comparativa del log normal. Entonces, comparar con log normal, el Anderson, y eso nos podríamos ver si sí realmente, o sea, si sí están distribuidos en forma de log normal, pero habría que evaluarlo con la prueba, ¿no? Sí fue con log normal lo que los... No, los simulamos con exponencial. Y aquí es donde le venimos a cambiar. O sea, el método es Anderson. Y le estamos diciendo que estos son mis datos que quiero que compare y esta es mi distribución teórica con la cual quiero que compare, ¿no? Aquí, pues habría que cambiarle para que sea exponencial, ¿no? Porque estos datos vienen de una distribución exponencial. Y si quisiera que Anderson me conteste que si realmente son distribuidos en forma exponencial, habría que cambiar aquí, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces este es el método. Bien, entonces seguimos. Bueno, llegamos a esta que le había platicado también a nuestra compañera que nos preguntó qué otra prueba nos puede ayudar a ver si nuestros datos siguen o no una distribución específica, no necesariamente normal. Pues Kolmogorov es algo parecido también a la anterior, a la Anderson-Darling, que podemos evaluar, pero aquí propiamente
aquí, no, no sé si hay una diferencia, miren, sí, yo la marqué cuando estuve haciendo porque Anderson Darling me permite trabajar en una sola muestra. Una sola muestra, es decir, vimos que tenemos una sola gaussiana, ¿no? En este caso, una sola muestra, queremos ver si esa muestra proviene de una distribución teórica, ¿no? Que es la roja, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Una sola muestra, que es la azul, si proviene de una distribución teórica, que es la roja, ¿no? Ahora, Kolmogorov nos permite trabajar con dos muestras. Esta prueba compara si las distribuciones completas, ya vamos a comparar ahora sí dos distribuciones completas de dos muestras continuas, pero ya no solamente está enfocada solo como Shapiro, que solamente se enfoca más como en las tendencias centrales, sino que aquí la distribución completa, ¿no? Vamos a ver bueno, aquí está el estadístico, vamos a ver el ejemplo. No puse un ejemplo. Creo que lo moví. Lo moví el de Kolmogorov. Sí, en alguna parte de la preparación de esto, moví el ejemplo. Bueno, se los debo porque ahora si me pongo a buscarla en otra versión, vamos a perder un poco más de tiempo. Pero bueno, em, esta la puse como una versión opcional porque igual no le quería dar tiempo y no le quiero dar, de hecho, pero solamente para comentarles, aquí tenemos digamos que aquí la pregunta que nos estamos planteando ya no es si mi variable es normal o si mis dos variables que estoy trabajando, o sea, si mis dos muestras son normales, sino que aquí tengo una muestra multinormal y quiero saber si en cada una de sus dimensiones, ¿sabes? Si vemos en una dimensión uno, pues solo es una variable, ¿no? En dos tienes dos variables, en tres tienes tres variables, en cuatro, en cinco, o sea, puedes tener muchas columnas y cada una es una variable. Si cada una de ellas pertenece al mismo objeto, al mismo sujeto, ¿no? Un ejemplo que venía en el libro, pero ya no lo recuperé, en un libro de simulación y estadística multivariada, me acuerdo del autor Rencher, 2020. Habían medido a un grupo de niños por un buen rato el tamaño querían evaluar el crecimiento de los niños. Entonces, midieron el tamaño del fémur de varios niños durante o sea, mucho tiempo, no sé, pero fácil varios periodos, haz de cuenta, si no sé, imagínate, 6 meses, ¿no? ¿Cuánto medía el fémur del niño uno? Y a los 6 meses, ¿cuánto medía su fémur? Y a los otros 6 meses, y así, 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 ¿no? Varios niños se les fue haciendo ese seguimiento. Cada una de esas columnas es una variable, es una variable, es una variable, es una variable. Entonces, si nosotros queremos contestar si esa matriz de datos tiene multinormalidad, estaríamos entregando toda la matriz de las mediciones de los fémurs de los niños, ¿no? Si fueron 100, 200, 1000, lo que hayan sido, y cada variable queremos saber si se distribuye normal, pero cada una de ellas, no es como desconectada de la otra, ¿no? Porque es el mismo niño que fue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me siguen, pero un poquito el ejemplo aquí es si nosotros tuviéramos que esas mediciones de los tamaños de los fémurs de los niños fueran X1 en el periodo 1, medición 1, ¿no? Y luego en el periodo 2, ¿no? ¿Cómo se distribuyó esas mediciones del fémur, ¿no? Y en el periodo de medición 3, y en el periodo de medición 4, y así, todas las mediciones que se hayan hecho, y lo que queremos es identificar si hay niños, en ese caso, en ese ejemplo que recuerdo que lo leí en ese libro, si hay niños outliers, pero no en una sola gaussiana, no en una sola de sus mediciones, sino considerando todas sus mediciones que fueron haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, encuentras un outlier no en una columna, sino en todas, ¿no? Entonces, pues, en principio, si el niño está creciendo más que el resto, pues se va a mantener creciendo más que el resto en todas las mediciones que le hagan, ¿no?
o menos que el resto, entonces vamos a encontrar un oblayer no en una campana, sino en todas las campanas. Ese niño va a estar ahí, ¿no? Si pudiéramos marcar por aquí un individuo que esté como más lejos, ¿no? Pero no solamente en una medición, sino que en todas se estuvo manteniendo lejos, siempre a la menos o a la baja, por ejemplo, aquí se ve como el chipotito hacia acá, ¿no? O hacia arriba, ¿no? Bueno, ahí cuando queremos saber como ese tipo queremos evaluar si nuestros datos cumplen una multinormalidad en todas las variables que estamos trabajando. Bueno, ahí hay pruebas también estadísticas y aquí puse una de ellas es esta, esta de Gense Circler, pero yo la que había escuchado era otra que se llamaba Wilks, nada más, pero bueno, esta es una, se llamaba así nada más, Wilks. Entonces, bueno, son varias pruebas. La cuestión es cuál es el problema que tenemos, ¿no? En este caso, lo que queremos evaluar, si queremos normalidad multivariada, es decir, en todas tus variables, si quieres identificar un individuo que está siendo raro o atípico en todas sus variables, ¿no? Entonces, tenemos que entregar toda la matriz a una prueba, ¿no? En este caso, podría ser a esta, ¿no? A esta de Gense Circler, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar aquí la multinormalidad, ¿no? Bueno, pues aquí hay un ejemplo, creo que puse un ejemplo para que podamos hacer aquí entregando estos valores que estamos viendo distribuidos, que todos están, no se rechaza la distribución normal, todos tienen distribución normal, pero a la hora de comparar ya el estadístico de la multinormalidad, pues también tenemos un p-value alto. Entonces, los datos sí son datos multinormales, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? En la parte de computación, es muy importante a veces saber si tus datos se distribuyen de manera multinormal, porque algunos algoritmos de Machine Learning suponen la normalidad multivariada, ¿no? Y uno de ellos es el análisis discriminante lineal. No sé si ustedes lo han usado, pero el análisis discriminante lineal o análisis discriminante cuadrático o no sé de qué otro orden haya, pero yo el que he utilizado es el lineal y el cuadrático, suponen que tus datos tienen una normalidad multivariada. Y pues yo ya lo he estudiado más, pero parece que PCA también, y PCA es sumamente usado y no sabemos cuáles son los supuestos, ¿no? Entonces, a veces como que nos usamos un modelo, pero no sabemos cuáles son los supuestos y usamos el resultado y todo, ¿no? Bueno, estos son simplemente un ejemplo que lo quise poner. Bien, pues los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver una práctica integradora. No la tienen que hacer ustedes, pero aquí está todo el código. Los créditos son para Yamilet, un estudiante que la presentó. Justo estamos ahorita en fin de semestre en una materia optativa de análisis estadístico, probabilidad y estadística. Y yo les dije, bueno, pues busquen datos y apliquen lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos estudiado a lo largo del curso, incluso de sus carreras, ¿no? Ella es de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ella ¿qué trajo? Descargó el conjunto de datos de aquí, de este repositorio. Yo ya se los puse. Es el de Cardio Train, ese CSV, que lo podemos ir a descargar directamente de aquí. Yo lo descargué y ese es el que les pasé, ¿sí? ¿No? ¿Qué tiene ese conjunto de datos? Pues es un conjunto de datos de información médica recopilada de exámenes clínicos. El objetivo es analizar factores de riesgo asociados a la presencia de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son las variables? Pues aquí son varias, ¿no? Pues un identificador del paciente, la edad, el género, cuánto mide de altura o de estatura, cuánto pesa, ¿no? En kilogramos, la presión arterial sistólica, diastólica. Tenemos también algunas variables categóricas, sí, categóricas, ¿no? Colesterol es normal, por encima de lo normal, muy por encima de lo normal, o la glucosa, ¿no? Normal, por encima de lo normal, muy por encima de lo normal. Si fuma, si no fuma, si es un paciente que consume o no alcohol, si realiza actividad física, sí o no,
y bueno, pues si tiene la presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, el dataset está constituido de esta manera, ¿no? Bueno, ya lo pueden ustedes descargar y pueden ir ejecutando celda por celda. Corre completamente, yo hace rato lo estuve revisando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, pues, mostrar los datos, ¿no? Ya los vemos aquí, hay varias variables categóricas. Cuando vemos así unos ceros o 1, 2, 3, pues entonces estamos hablando de variables, que ya no son continuos, ¿no? Como, por ejemplo, cuánto, cuánto mide, cuántos kilos, ¿no? Pesa o cuánto es la presión, de esta que se mide, ¿no? Simplemente que sabemos ahí, pues colesterol está, o glucosa, hay ceros y unos, o sea, uno, dos y tres, ¿no? Hay tantas categorías aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una limpieza de datos, ¿no? En este caso, pues eliminamos, ¿no? Ahí un elemento, en este caso vamos a eliminar el ID porque no nos indica nada, ¿no? El ID es como un index, ¿no? Y la edad, pues está en días. Aquí si vemos la explicación, la edad está en días, entonces la vamos a convertir a años para que sea más claro, ¿no? En días es más difícil entenderlo. Y bueno, pues vamos a ver si hay valores faltantes, ¿no? Entonces, con esta línea de código podemos ver si hay valores faltantes. Bueno, por fortuna no hay ni un valor faltante. Podemos ver qué tipos de datos son los que tenemos en este dataset. Están aquí nuestros tipos de datos. Tampoco nos ayuda gran cosa, ¿eh? Porque, por ejemplo, la variable colesterol, pues, está guardada en una variable de tipo entero, ¿no? Y sin embargo, o sea, eso estadísticamente no te dice si es una variable cuantitativa o cualitativa, ¿no? O categórica, más bien, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros las separamos, ¿no? Las variables cuantitativas son estas, las variables categóricas, es decir, que están en categorías, son el hombre, mujer, si tiene colesterol y en qué nivel, si tiene glucosa y en qué nivel, si fuma sí o no, alcohol sí o no, actividad física sí o no, y si tiene la enfermedad, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como veíamos, ¿no? Hacer unos gráficos de manera así rápida, como tener una idea de cómo están nuestros datos, ¿no? Pues ahí, pero ahí los estamos viendo, no se ve que sean normales, ¿no? El peso en todo caso, ¿no? Pero está ahí por ahí alguien con un peso muy alto, entonces tampoco se ve muy claro, ¿no? La normalidad, ¿no? Bueno, lo primero que normalmente se hace cuando está trabajando con un conjunto de datos, pues es lo famoso que aprendimos, ¿no? Las medidas de tendencia central y dispersión, ¿no? ¿Cuáles son? Y bueno, ahí hay mucho todavía de qué hablar. Si tus valores no se distribuyen de manera normal, no debemos de calcular la media y la desviación estándar, ¿no? Eso es la regla de la vida, ¿no? Si no tenemos una distribución normal, la media y la desviación estándar nos pueden decir cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, hay que ir a las medidas de tendencia central, pues más robustas, ¿no? Mediana, moda, rango, ¿no? El intervalo intercuartil, ¿no? Y bueno, pues los imprimimos, ¿no? En este caso, pues ya tenemos aquí nuestra estadística básica. Si nosotros hubiéramos visto que los datos se distribuyen de manera normal, bien bonita, pues entonces sí imprimimos aquí la medida de desviación estándar y entonces tiene sentido tenerla ahí, ¿no? Pero ahora mismo, pues no vemos un sentido, ¿no? Creo que estas dos variables son importantes que las tengamos siempre que estamos trabajando con nuestros datos. La mediana, ¿no? O sea, en general nos da una idea, ¿no? Es el valor que está exactamente a la mitad, ¿no? Y el rango intercuartil, ¿no? Mide qué tan concentrados están los datos, ¿no? Digamos, es la diferencia entre el percentil 75 o el cuartil 3 y el percentil 25 o cuartil 1. Y en sí lo que nos está diciendo es el rango en el que se encuentra el 50% central de tus datos, ¿no? Con esto nos podemos guiar, ¿no? Con digamos que sustituyendo las desviaciones estándar, ¿no? Más o menos algo, por ahí está un rango, ¿no? Ok, bueno, pues entonces aquí calculamos, ¿no? Medidas de tensión central y dispersión para estas variables categóricas, ¿no? Estos son para las variables cuantitativas, pero para las variables categóricas, pues también es importante verlas, pero ¿cómo las medimos, no? Colesterol, glucosa, fumar, no, actividad física, ¿no? Entonces, bueno, aquí se calculó la frecuencia relativa, ¿no? Para cada una de estas variables categóricas, ¿no? Es decir,
Las mujeres, la frecuencia absoluta, es decir, el número de personas, mujeres, porque uno era mujer, es este número, ¿no? Pero la frecuencia relativa nos está diciendo que pues el 65% son mujeres, ¿no? O los que están en la categoría de colesterol 1, la categoría de colesterol 1 es que está normal su colesterol y es el 74% de las personas. Entonces, glucosa también es el que está en categoría 1 es que está normal su glucosa y es el 84% de los pacientes. Y así podemos interpretar esta frecuencia relativa con como una medida, ¿no? Para entender esas variables categóricas, ¿no? Bueno, pues la visualización de los datos, que un poquito más, más a detalle, ¿no? Aquí con Boxplot o con con un histograma, ¿no? Y podemos analizarlos un poco más, ¿no? Esto es para las variables. Ajá, para las categóricas, pues que solamente están en una categoría uno, 2, 3 y así, pues podemos también ahí mostrarlas en histogramas. Claro, pues como son variables categóricas, pues van a estar solamente ciertas categorías de la variable, ¿no? Bueno, otra parte importante es que yo les pedí a los estudiantes es, pues, bueno, tus datos, ¿qué distribuciones de probabilidad tienes, no? O sea, más o menos, pues ya vimos que no son normales, pero ¿qué distribución son las que tendrían estas variables, no? Entonces, bueno, pues aquí digamos que lo que está documentándose es que la edad pues está sesgada a la izquierda, ¿no? La concentración está entre 50 y 60 años. Bueno, así está, ¿no? En el dataset no hay gente joven, mucha gente joven no hay, muy poquititos, ¿no? La mayoría empiezan todos los achaques a los 40, así que vivan plenamente ahora que no han llegado, porque cuando lleguen va a ser un caos. Este, bueno, entonces la concentración ahí dice está entre 50 y 60, la variable de la estatura pues se ve simétrica, pero también hay colas largas por ambos lados, ¿no? Es decir, hay gente pues que está más bajita, más alta, ¿no? Y pues también acá en la parte del peso, cuánto pesan las personas, pues sí está centrado por ahí como que será como 70 y tantos kilos, pero también pues hay algunos que pesan mucho más y entonces la cola se ve un poquito más cargada hacia la parte positiva. Esta digamos que si tuviéramos que casarla con alguna distribución normal, con alguna distribución, pues diríamos que se parece más a una log normal esa variable, ¿no? Y la otra, la de la estatura, pues más como una T de student porque tiene las colas pesadas, ¿no? O sea, así como que largas, largas, ¿no? La otra, pues, son variables de la presión, es así, están súper, como que unos valores muy centrados, muy, muy cerca, muy pequeños, muy, bueno, no sé, están pequeños porque estos están demasiado grandes, habrá que evaluar si son valores reales, pero son presiones muy altas, ¿no? Y bueno, otra parte importante que tenemos que hacer, pues las pruebas de normalidad que platicamos con la compañera, pues es evaluar, ¿no? Si tus variables se distribuyen de manera normal. Aquí se están aplicando dos pruebas de normalidad, la de Shapiro y las pruebas de normalidad, Shapiro para todos los casos dice que no es normal, ¿no? Son p-values demasiado pequeños. Entonces, todas las variables cuantitativas, numéricas, cuantitativas, propiamente. Las otras también son numéricas, pero son categóricas. Estas son no normal. ¿Qué nos dice Kolmogorov acerca de la distribución, si es normal o no? También nos dice que no son normales. El p-value es muy pequeño también. Entonces, bueno, yo lo que le decía a la compañera, si alguna de estas dos te dice que no es normal, pues creerle a esa que dice que no es normal y irte por la estadística no paramétrica, ¿no? Un ajuste visual no sé, como un poco la comparación con distribuciones teóricas, también se puede hacer. En este caso, lo que Yamilet hizo aquí fue comparar una con, ¿cuál utilizó? Solo fue visual. No hizo la prueba de Kolmogorov para cada una, pero sí graficó sí graficó cada uno de ellas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo.
puso los datos de la edad y dice, bueno, vamos a compararlo con una distribución, aquí qué fue, distribución, sí, con la normal, simplemente comparó, ¿no? Si la edad se distribuye en forma normal, ¿no? Pues ahí no se ve que sea no se ve que estén las dos, ¿no? Empalmadas, ¿no? Se ven diferentes, es decir, y ya la prueba de normalidad dijo que no era normal, entonces pues es lógico que no se vean normales, ¿no? En la otra comparó ¿cómo se llama? La estatura con una TED Student, ¿no? Pero pues lo hizo visual. Habría que hacerlo con una Kolmogorov y decir, a ver, yo te voy a entregar mis datos y quiero que lo compares con una TED Student, ¿no? Y entonces ya la prueba tendría que decir si sí se distribuye o no tus datos a esa prueba, a esa distribución teórica, ¿no? Pero aquí solamente se hizo de manera visual. Para el peso de los pacientes se tomó como una distribución teórica, una log normal, y pues la comparativa es visual nada más, ¿no? ¿Te acercas o no a una distribución log normal, ¿no? Para esto se utilizó una distribución de Pareto, porque tiene una gran cola acá, enorme, 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 para la presión, que una es diastólica y sistólica, no me acuerdo cuál es una y cuál es otra, pero bueno, aquí también, creo que lo que se quería mostrar acá es que pues una distribución normal pues no lo es, ¿no? Se ve muy, muy fuera la comparativa. Los rojos se ven muy lejos de los datos reales, ¿no? Entonces, pues no es una distribución normal, ¿no? Aquí también, pues no es una distribución normal, lo que se tiene más bien es más apegado está la log normal a los datos reales, ¿no? Pero habría que hacer una prueba de Kolmogorov para saber si se distribuyen así o no, porque son datos reales estos, ¿no? Bueno, finalmente lo que se hizo fue una prueba de hipótesis para verificar normalidad por grupos, es decir, dentro de cada grupo, ya dentro de cada grupo de los que tienen la enfermedad cardiovascular, que es el grupo 0 y el grupo 1, ¿no? Si tienen o no, no, 0 es que no tienen la enfermedad cardiovascular y el grupo 1, pues es que sí la tiene, ¿no? Entonces, dentro de los grupos también se puede ver que no son normales, ¿no? También la interpretación aquí de la prueba, también de Shapiro, es que no son normales dentro de cada grupo. Se hizo para toda la variable, ¿no? Pero también nos dijo que, que no era normal, pero ahora se hizo solo por grupo de pacientes, ¿no? O sea, la edad de los que sí tienen la enfermedad y los que no la tienen, ¿no? También se utiliza, aquí se aplicó una prueba de homogeneidad de varianzas. Hay dos pruebas, la Leven y la Bartlett, que nos ayudan a eso y que nos dijeron, pues, que también las varianzas no son homogéneas, ¿no? No son homogéneas para estos datos, ¿no? Bueno, entonces, como no se cumplen los supuestos de homocedaticidad ni de normalidad, pues se va a aplicar la prueba de Mann-Whitney para ver si hay diferencias significativas entre el grupo de enfermos cardiovascular y el otro grupo, ¿no? Entonces, qué nos contestó la prueba? Vaya, acuérdense que la prueba pues, es variable por variable, ¿no? Entonces, en cuestión de edad, o sea, todas tienen un p-value bien pequeñito, ¿no? Pero algunas lo tienen más pequeño que otros, ¿no? Unos prácticamente cero. Entonces, pero sí lo que nos está diciendo es que la diferencia entre estos dos grupos, entre los sanos y los enfermos, sí hay una diferencia muy clara en cuanto a cada una de las variables, la edad, el peso, la estatura, la presión. Bueno, esta es otra práctica integradora, pero pues ya lo vamos a dejar hasta ahí, ya son las 6. Esta es una también, esta la hizo Randy, un estudiante que tenemos aquí con el grupo. Él se basó en una base de datos de propinas, se las puedo platicar un poquito para que la puedan entender. También es el archivo que les puse ahí que está en estos son propinas de un restaurante. También está el conjunto de datos de aquí, lo pueden descargar, ¿no? Pues es un dataset muy conocido para evaluar si hay alguna relación entre cuánto, o sea, cuáles son las variables que tenemos, pues simplemente es variables cuantitativas, pues el total de la cuenta que se va a pagar, ¿no? La propina que dejó las personas que fueron al restaurante, el tamaño de la mesa, ¿no? Que estuvieron ahí en la comida
Y las variables categóricas, ¿no? Pues otra vez, ¿no? Hombre, mujer, si fumas, qué día fue, a qué hora pasó la comida. Y bueno, con todo este tipo con todas estas variables, pues se hace también algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Un análisis exploratorio de estos datos, ¿no? Una distribución de las cuentas, ¿no? Otra vez igual, no se ve que sean distribuciones normales, están como que más, en todo caso, log normal, porque están como más cargadas hacia el lado positivo. Esta es una variable, ¿cómo se llama? Categórica, ¿no? ¿Cuántas personas había en la mesa? Lo más común es que haya dos, nada más, y lo menos es cuatro, cinco, seis, ¿no? Y así, entonces, bueno, pues aquí se pone el boxplot de cada una de las variables categóricas, se hace el cálculo de las medidas de tendencia central para poder entender estos datos, ¿no? También igual se ve cuáles son las distribuciones de probabilidad, ¿no? En este caso, pues otra vez se utiliza Shapiro para saber si los datos siguen o no siguen una distribución normal, ¿no? En este caso, pues no, p-value es muy pequeño, pues también no siguen una distribución normal, ninguna de las variables, ¿no? Ninguna de las variables estas que estábamos viendo, de las tres. Entonces, bueno, pues rechazamos las hipótesis nulas, ninguna de las variables categóricas cuantitativas siguen una distribución normal, ¿no? Lo que se hizo después fue una prueba de hipótesis para saber si el monto de la propina es diferente entre clientes. Esta es la pregunta que se armó, se planteó el estudiante, ¿no? En este caso, Randy, ¿no? Dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque el tema era, pues busca cómo puedes aplicar una prueba de hipótesis que tú la armes, ¿no? Entonces dijo, bueno, la pregunta que se plantea es, ¿el monto de la propina es diferente entre clientes, entre fumadores y no fumadores? Esa es la pregunta que se plantea, ¿no? Entonces, va a separar el grupo de personas entre los que fuman y los que no fuman y a comparar la variable, el monto que dejó de propina, ¿sí? Entonces, la variable sigue siendo una, la propina, y los grupos son dos, fumadores y no fumadores, ¿no? Igual, pues tenemos que evaluar la normalidad. Ya sabemos que la variable de propina, pues no es normal, ya lo hicimos arriba. Ahora que se puede hacer una evaluación de varianzas, verificamos si la dispersión de las propinas es igual en ambos grupos, es decir, la varianza de las propinas dentro del grupo fumadores y no fumadores, si siguen una igualdad de varianzas o no. Acuérdense que la varianza es qué tan amplia esté la campana, ¿no? Y para ello, pues podemos utilizar las pruebas Leven o Bartlett. Aquí se utilizó la prueba Leven y bueno, pues aquí dice que no hay una diferencia de varianzas, significa que las varianzas son homogéneas. Entonces, bueno, pero aquí tenemos un ejemplo interesante. El supuesto de normalidad no se cumplió, el supuesto de varianza sí se cumplió. Con alguno de los dos que falle, tenemos que salir de la estadística paramétrica y irnos a la no paramétrica. Y entonces, pues uno de los supuestos de normalidad, perdón, y una de las pruebas para este caso sería la de Mann-Whitney, que es la que nos ayudaría a evaluar dos grupos no como pareados, sino como muestras separadas, porque los fumadores son un grupo y los que no fuman son otro grupo, son de otras personas, ¿no? Entonces aplicamos la prueba. Aquí dio un p-value muy grande. ¿Eso qué significa? Que no tenemos suficiente evidencia para determinar que el grupo de fumadores y no fumadores dejan diferencias, ¿no? En cuanto a sus propinas, ¿no? Entonces, conclusión, pues no hay diferencia estadísticamente significativa. Concluimos que no encontramos evidencia para decir que las propinas sean diferentes entre los grupos, ¿no? Y bueno, pues se pueden hacer más pruebas, ¿no? Más pruebas de hipótesis, no sé, la cuenta total es diferente entre cuando comes y cuando cenas, entre si vas el viernes y vas el lunes, o entre si es, sí, habría que saber, ¿no? Seguramente cuando vamos con más dinero somos más dadivosos, ¿no? Más generosos y a lo mejor dejamos más propina cuando es quincena, pero esa información quizá no la tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, son las pruebas de hipótesis que podemos armar teniendo un grupo, un dataset aquí son dos datasets libres que podemos trabajarlo, pues simplemente como para aplicar la estadística. Obviamente en nuestros campos de trabajo el mundo es muy distinto y tendríamos que llevarlo a ese mundo, ¿no? Pero bueno, son algunas preguntas que están aquí planteadas, ¿no? Pues por mi parte yo creo que sería todo para no tomar más del tiempo.
Si tienen alguna duda.